Buenas noches. El tema que me tocó hablar es la separación de Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Este conflicto tiene como antecedente son temas religiosos entre protestantes y católicos. Da como resultado que estos se separen de tierras del sur, dejándolas hacia el norte a los colonizadores escoceses. Tras mucha discriminación y el aplazamiento de una propuesta de gobierno autónomo, los irlandeses el lunes de Pascua de 1916 proclaman su gobierno provisional, el cual es derrotado tras una semana de enfrentamientos. Este hecho es reconocido como el inicio del conflicto de la ira. Este es el ejército republicano irlandés. Irlanda está ubicada geográficamente al oeste europeo y al oeste de Inglaterra y linda con un océano Atlántico. Su superficie es de 70.882 kilómetros cuadrados. Su población es de 3.800.000 habitantes. Su densidad de población es de 53 habitantes por kilómetro cuadrado. Su composición étnica, la mayoría son celtas. El idioma oficial es el inglés y el irlandés. Su religión está dividida entre católicos y anglicanos. Su capital es Dublín. Las ciudades principales son Dublín, Cork, Limerick, Galway, etc. Forma de gobierno es una república parlamentaria. Su moneda nacional es el euro y la libra irlandesa. Su Producto Interno Bruto es de 86.600.000 de densidad. Como antecedentes del conflicto, quiero comentarles que el conflicto netamente religioso y la evangelización del pueblo celta es el comienzo. Los celtas eran un pueblo de origen indoeuropeo que antes del siglo V a.C. comenzaron a desplazarse hacia el este de Europa, denominado y ocupando el centro del norte europeo, desde la cuenca de Dublín hasta Francia, España y poco después Gran Bretaña e Irlanda. El mundo celta era un mundo mágico, vivían de magia, no como un aspecto religioso separado de los hechos cotidianos, sino que aún los sucesos diarios habituales formaban un todo. Eran parte de la magia todos los elementos del mundo natural, ríos, arroyos, pájaros y otros animales, y muy especialmente los árboles. Eran ni más ni menos que espíritus especiales o deidades de diferente importancia a los que frecuentemente se le dedicaban ofrendas votivas. El cristianismo había llegado a Britania en tiempos de dominio romano. En el siglo V después de Cristo, Irlanda fue convertida por San Patricio y otros misioneros. Después, el cristianismo se estableció en Escocia, principalmente a través de la fundación de Iona por San Columba. Por tanto, la fe cristiana fue llevada a las tribus británicas del norte escocés, cuyos miembros eran conocidos como pictos, y a los británicos en Northumberland. La cultura del mundo celta experimentó un gran florecimiento de los siglos VII y VIII, el cual la Iglesia jugó un papel central, patrocinando las artes, la escultura y la ilustración de manuscritos. La literatura vernácula también fue cultivada de forma más extensa que otros lugares de Europa. Los eruditos celtas destacaban como misioneros y profesores en el continente. En el siglo XVI, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, pidió al Papa Clemente VIII la anulación del matrimonio con su legítima esposa Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. El Papa rehusó su fiel mandato de Cristo y dijo que lo que Dios unió no lo separe el hombre. El rey obispado, en su propósito del divorcio en el año de 1534, forzó la separación de la Iglesia en Inglaterra y la comunión con Roma. Se declaró a sí mismo como único y supremo jefe de la Iglesia inglesa. Este fue el comienzo del anglicanismo. Los irlandeses resistieron a esta nueva religión, lo que les valió quedar en estatus de enemigos del rey, y se consideraban ciudadanos de segunda clase. Dado el grado de insignificancia que para la corona tenían los irlandeses, se desplazó a la población irlandesa hacia el sur y se otorgó las tierras más fértiles
las del norte a colonizadores escoceses, lo que generó una revuelta en 1641, tras la cual se les quitó todos los derechos a los pobladores originales de la isla de Eire. Por el Acta de la Unión de 1800, Irlanda fue incorporada al Reino Unido en el siglo XIX, por el cual el Parlamento de Irlanda pasa a depender directamente de Londres. Esta insignificancia y animadversión encuentra su mayor expresión en la década de los 1840 a 1850, en la cual se presentó una peste en las plantaciones de patata de los irlandeses, destruyendo su principal fuente de alimentación, y dada la nula ayuda del Imperio Británico, produjo la muerte de más de 1 millón de personas, además de la migración hasta Estados Unidos de una cifra casi equivalente, dejando la población de irlandeses reducida a la mitad. Debido a las presiones independistas irlandesas en 1912, la Cámara Baja del Parlamento británico presentaba un acta para Home Rule de Irlanda, es decir, un gobierno semi-autónomo, adscrito al de la corona, cuya aplicación es pospuesta por la enterada de esta en la Primera Guerra Mundial en 1914. Es hora cuando los irlandeses se impacientan y el lunes de Pascua de 1916, como dijimos anteriormente, proclama su gobierno provisional, el cual es derrotado tras una semana de enfrentamientos con los ejércitos imperiales británicos. Bueno, en la actualidad, en 1916, el levantamiento republicano de Pascua en Dublín fue sofocado, pero marcó la creación del ejército republicano irlandés, la IRA, la última etapa de la larga lucha por la libertad. El IRA permanecerá en la clandestinidad durante todos los siguientes años de enfrentamientos, colaborando en las acciones que los republicanos irlandeses tomaran para tratar de lograr la declaración de la República primero y la Unión después. En 1920 se otorga la independencia a 26 condados de mayoría católica. Irlanda del Sur se convirtió en una región autónoma dentro del Reino Unido. Los otros 6 condados ubicados en el noreste pasaron a ser Irlanda del Norte, llamada Ulster, la cual tiene la mayoría de población protestante, el 66% para ser exactos. En 1922, Irlanda del Sur declaró la independencia y se convirtió en el Estado irlandés libre, pero se hallaba dividido entre católicos y protestantes. En 1949, Irlanda es finalmente declarada una república independiente, pero Ulster permanece bajo dominio inglés, y por tanto comienzan las reclamaciones del gobierno irlandés y del IRA por conseguir unión que había anteriormente. Irlanda del Norte, la mayoría católica, es discriminada por los protestantes, se les niega la educación, empleo y posibilidades económicas. En 1967 se forma el NICRA, formada por gente de las dos regiones que procura lograr un tratamiento igualitario para todos los irlandeses del norte. En la manifestación pactada de Belfast en 1968, en la cual no solo dependían por los derechos de los católicos, sino por la paz, pues intensos conflictos se habían desarrollado en los últimos meses, es reprimida violentamente por el ejército británico. Tras este hecho nace IRA provisional en 1969, en donde la minoría católica de Irlanda del Norte lanza una campaña para defender a sus derechos civiles, exigiendo un mejor trato a los protestantes. A consecuencia de ella se produce una ola de disturbios. Al año siguiente el ejército británico es enviado a Irlanda del Norte. A pesar de las reformas en los derechos civiles, se registran los peores enfrentamientos en 50 años. La guerra de Irlanda del Norte se declaró contra los intereses imperialistas de la Gran Bretaña de mantener bajo estatus colonial la primera de sus conquistas extraterritoriales, y efectivamente la última, por la cual es indispensable para el IRA es volver la zona ingobernable e insegura a través de la realización de ataques terroristas a sitios estratégicos del Ulster, lo que concluye en la colocación y detonación de explosivos
en las cuales el RUC y campamentos del ejército británico, los bares que estos frecuentan, incluso las estaciones del metro de Londres. Sin embargo, la IRA avisa a las autoridades de la zona de la ubicación de las bombas que pueden herir a civiles de la detonación de las mismas para que se proceda a la evacuación. Por lo tanto, la responsabilidad de hacerlo o no está a manos de los británicos, los cuales se enfrentan a un territorio que no les pertenecía. Ellos han facilitado la formación de bandas paramilitares de ultra derecha como la de los voluntarios del Ulster UWF, que mata indiscriminadamente a los católicos, porque los considera colaboracionistas del IRA, hechos completamente apoyados por la Orden de Orange, especie de la logia masónica protestante que representa la posición más reclamante dentro de Irlanda del Norte y que es virtualmente quien maneja todas las instancias de la misma. En 1972, las tropas británicas matan a 14 manifestantes católicas durante el Domingo Sangriento de Londonderry, una de las fechas más sangrientas y más recordadas por los católicos de Irlanda del Norte. Ese mismo año se crea el Consejo Irlandés sobre la condición de la mujer. El peso de la tradición católica ha significado un freno en la lucha por la emancipación femenina. Las mujeres de ambas religiones de Irlanda tienen que viajar a Inglaterra para poder practicarse una interrupción del embarazo, y la República Irlandesa la venta de anticonceptivos sigue siendo restringida. 2 años después se crea la denominada Asamblea de Irlanda del Norte. Se eligen 78 miembros por la administración ejecutiva. Viene abajo en mayo después de una huelga de trabajadores protestantes contra el poder compartido. Londres reanuda entonces el gobierno directo sobre la religión. A partir de 1979, el ejército republicano irlandés incrementa su ofensiva contra destacadas personalidades británicas. 3 años después, el pleno thatcherismo, un ataque con bomba de IRA durante la conferencia del Partido Conservador Británico, acaba con la vida de 5 personas. La primer ministra Margaret Thatcher sale ilesa. A su vez, encuentros entre 2 gobiernos condujeron a la firma del Acuerdo de Anglo-Irlandés de 1985 con el gobierno de Dublín. Pasaba a tener la intervención regular de asuntos políticos jurídicos de seguridad transfronteriza de Irlanda del Norte. La mayoría de los protestantes expresaron su fuerte malestar, pero el acuerdo garantizaba que la situación constitucional de Irlanda del Norte no quería sujetar la decisión de sus habitantes. Durante la década de los 80, la economía irlandesa sufrió altos niveles de desempleo, un promedio del 16.4% entre 1983 y 1988. Y la migración, a los que se sumaron elevados índices de inflación, recesión industrial, un estricto programa de austeridad aplicado desde 1987 permitió reanudar el crecimiento. En la mitad de la década de la inflación, esta se redujo. En noviembre de 1990, Mary Ripson, abogada de formación, ganó la presidencia de la República como la primera mujer que llega a ese cargo, candidata independiente, apoyada por el Partido Laborista, la Asociación Política de Mujeres y los sindicatos de Robinson. Obtuvo el 52% de los votos en un país mayoritariamente católico y muy conservador. Mary Ripson se ha destacado por su defensa de los derechos de los homosexuales y las mujeres en el reconocimiento legal de los hijos legítimos. Ya en la década de los 90, concretamente en abril de 1991, comenzaron en Belfast las negociaciones multipartitas en otro intento de definir el futuro político de Irlanda del Norte. En tanto, IRA ataca con mortero la residencia oficial del primer ministro británico en el número 10 Downing Street. No hay ningún herido. En 1993, IRA perpetra un atentado contra una concurrida calle en la zona protestante de Belfast y mata a 10 personas. Como vergüenza, extremistas protestantes matan a 7 personas que festejaran el día de Halloween. En una declaración anglo-irlandesa, la Gran Bretaña dice que no se opondría al fin del control británico, sino que quisieran una mayoría
y ofrece a los republicanos de Sinn Féin un brazo político de IRA, un asiento de las negociaciones de paz si el IRA pone fin a la violencia. El IRA renuncia un cese de fuego en septiembre de 1994, secundado por las guerrillas pro-británicas. Semanas después, las autoridades británicas sostienen su primera reunión abierta con Sinn Féin en los años 70. En julio del 97 se anuncia un nuevo desarme. De 6 semanas después, Sinn Féin suma conversaciones de paz por primera vez. El actual proceso de paz arranca con el acuerdo de Viernes Santo tras laboristas negociaciones el 10 de abril de 1998, pero la cuestión del desarme de las milicias es particular. En la poderosa IRA se vuelve difuso. El IRA no firmó ningún acuerdo para los partidos sanguinarios. Entre ellos, Sinn Féin se comprometió a que en ningún momento iba a usar la violencia para conseguir armas, formaciones de los militares. De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que este trabajo es la información que era la época de la calidad que quería desde un comienzo. El resultado final no me gusta mucho, dado que tras la separación de las dos Irlandas, pues siguen las guerrillas manejándose pues secretamente. Entonces siento que Inglaterra no debió haber separado a las Irlandas, deberían de volverse unidas, ¿no? Dado que una separación por religión pues me resulta un poco aberrante. Yo consideraría que Irlanda debería estar formado por una sola Irlanda, con sus tradiciones y con sus cosas que tienen tan bonitas, paisajes. Muchas gracias.